Hay algo que aprendí hace muchos años y que al principio me costó aceptar. Vi a dos hombres trabajando en el mismo lugar. Uno corría todo el día, hablaba de sus metas, vivía estresado y siempre parecía ocupado. El otro trabajaba en silencio, sin prisa, sin quejarse y sin llamar la atención. Pasaron los años y ocurrió algo interesante. El primero estaba agotado persiguiendo oportunidades. El segundo se había convertido en una oportunidad para los demás. Ahí entendí una verdad que cambió mi forma de ver la vida. No siempre avanza más quien corre más rápido. Muchas veces avanza más quien aprende a mantener la calma cuando todos los demás están desesperados. Déjame decirte algo que puede incomodar a muchas personas. La mayoría de los problemas que hoy te quitan la paz no vienen de la falta de tiempo, vienen de la prisa. Y aunque parezcan lo mismo, no lo son. He conocido personas que tienen agendas llenas, responsabilidades enormes y aún así transmiten tranquilidad. También he conocido personas que no tienen tantas obligaciones y viven agotadas, estresadas y confundidas. La diferencia no está en lo que hacen, la diferencia está en cómo enfrentan lo que hacen. Durante mucho tiempo observé algo que me llamó la atención. Había personas que parecían correr todo el día, siempre ocupadas, siempre apresuradas, siempre diciendo que no tenían tiempo. Pero cuando uno analizaba sus resultados, descubría algo curioso. Avanzaban poco. En cambio, otras personas trabajaban con serenidad, hablaban menos, se movían sin ansiedad y terminaban logrando mucho más. ¿Por qué ocurre eso? Porque la prisa es enemiga de la claridad. Cuando tienes prisa, no observas, reaccionas, no decides, improvisas, no construyes. Simplemente intentas sobrevivir al siguiente problema. Y una vida vivida en modo reacción es una vida donde otros terminan decidiendo por ti. Recuerdo una conversación con un hombre que me decía, no entiendo por qué estoy tan cansado si trabajo tanto. Entonces le pregunté algo muy simple. ¿Cuántas de las cosas que haces durante el día son realmente importantes? Se quedó en silencio porque estaba ocupado pero no enfocado. Estaba corriendo pero no avanzando. Y eso le ocurre a millones de personas. Creen que porque se mueven mucho están progresando, pero moverse no siempre significa avanzar. Un hombre puede correr durante horas en una caminadora y terminar exactamente en el mismo lugar. La prisa crea una ilusión de productividad. Te hace sentir que estás haciendo algo importante cuando en realidad solo estás respondiendo a urgencias constantes. Y mientras respondes a todo, pierdes la capacidad de pensar en lo que realmente importa. Por eso la calma es tan poderosa. La calma te permite detenerte unos segundos antes de responder. Te permite analizar antes de actuar. Te permite distinguir entre lo urgente y lo importante. Y esa diferencia puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Las mejores decisiones que he visto tomar a personas exitosas no nacieron de momentos de desesperación. Nacieron de momentos de claridad. Personas que supieron detenerse cuando todos corrían. Personas que fueron capaces de pensar cuando todos reaccionaban. Porque cuando tu mente está acelerada, ves amenazas donde no existen. Pero cuando tu mente está en calma, comienzas a ver oportunidades que antes estaban ocultas. La prisa te hace creer que llegar primero es lo más importante. La claridad te enseña que lo importante es llegar correctamente. Y muchas veces, el hombre que avanza más lejos no es el que corre más rápido, sino el que conserva la calma suficiente para no perder el rumbo. Hay una pregunta que me gusta hacerle a las personas cuando se sienten agotadas, frustradas o ansiosas. Les pregunto, ¿qué es exactamente lo que estás intentando controlar? Y casi siempre la respuesta incluye algo que no depende completamente de ellas. Quieren controlar lo que otros piensan, cómo reaccionan las personas, cuándo llegarán los resultados, cómo se desarrollará el futuro o qué ocurrirá mañana. Sin darse cuenta, han convertido su tranquilidad en rehén de circunstancias que nunca estuvieron bajo su dominio. Durante mucho tiempo observé algo interesante. Las personas más tensas no eran necesariamente las que tenían más problemas. Eran las que tenían una necesidad más grande de controlar todo. Querían que cada detalle saliera exactamente como lo habían planeado. Querían respuestas inmediatas. Querían garantías absolutas.
Y cuando la realidad no obedecía a sus expectativas, aparecía la frustración. Pero la vida tiene una característica que muchos olvidan. La vida no se deja controlar. Puedes prepararte, puedes planificar, puedes actuar con responsabilidad, pero siempre existirán factores que estarán fuera de tus manos. Siempre habrá personas tomando decisiones que no puedes dirigir. Siempre habrá cambios inesperados. Siempre habrá situaciones que no siguen el guión que imaginaste. El problema no es que eso ocurra. El problema es la resistencia que generamos cuando exigimos que las cosas sean diferentes. Recuerdo una etapa en la que veía personas consumirse emocionalmente intentando controlar resultados. Trabajaban con tensión permanente. Vivían anticipando problemas que todavía no existían. Gastaban energía imaginando escenarios negativos. Y mientras intentaban controlar el mañana, perdían la oportunidad de vivir y actuar correctamente en el presente. Porque la ansiedad tiene una característica muy particular. Te hace sufrir varias veces por algo que tal vez nunca suceda. Piensa en esto. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por situaciones que después se resolvieron solas? ¿Cuántas veces te preocupaste durante semanas por algo que jamás ocurrió? ¿Cuánta energía has entregado intentando controlar personas que finalmente hicieron lo que querían hacer? Cuando comprendes esto, empiezas a descubrir una verdad liberadora. El verdadero poder no consiste en controlar más cosas, consiste en necesitar controlar menos. El hombre fuerte no es el que domina todas las circunstancias, es el que conserva su estabilidad cuando las circunstancias cambian. Cuando dejas de obsesionarte con lo que no puedes controlar, recuperas recursos valiosos, recuperas energía, recuperas enfoque, recuperas claridad. Dejas de pelear con la realidad y comienzas a trabajar con ella. Eso no significa resignarte. Significa concentrarte en el único territorio donde tu poder es absoluto. Tu carácter, tus decisiones, tus hábitos y tu actitud. Ahí es donde ocurre la transformación. Porque cuando alguien domina sus emociones, ya no necesita controlar a los demás. Cuando domina su mente, ya no depende de que todo salga perfecto para sentirse en paz. Cuando domina su actitud, incluso los problemas se convierten en maestros y es entonces cuando descubres algo extraordinario. La libertad no aparece cuando controlas el mundo exterior. Aparece cuando aprendes a gobernar tu mundo interior. Porque el verdadero poder comienza el día que dejas de controlar la vida y empiezas a controlarte a ti mismo. Existe una idea equivocada que ha confundido a muchas personas durante años. Cuando escuchan la palabra calma, imaginan a alguien que no tiene ambición, alguien que se conforma, alguien que simplemente acepta todo lo que ocurre sin hacer nada para cambiarlo. Pero la realidad es completamente diferente. La calma no es debilidad. La calma no es resignación. Y mucho menos es pasividad. De hecho, las personas más fuertes que he conocido tenían algo en común. Eran profundamente calmadas. No eran las que gritaban más fuerte. No eran las que reaccionaban primero. No eran las que necesitaban demostrar constantemente su capacidad. Eran las que podían mantenerse firmes cuando todos los demás perdían la compostura. Recuerdo haber observado muchas veces cómo ante una situación difícil, algunas personas reaccionaban inmediatamente, se enojaban, discutían, culpaban a otros o tomaban decisiones impulsivas. Parecía que estaban actuando con fuerza, pero en realidad estaban siendo controladas por sus emociones. Y ahí comprendí algo importante. No es fuerte quien hace lo primero que siente. Fuerte es quien puede elegir, porque cualquiera puede reaccionar. Cualquiera puede dejarse llevar por la ira, por el miedo o por la frustración. Lo difícil es detenerse unos segundos, pensar y actuar con inteligencia. Eso es dominio propio. Imagina un automóvil potente descendiendo por una montaña. Todos admirarían su velocidad, pero la verdadera seguridad no está en el motor, está en los frenos. La capacidad de detenerse cuando es necesario vale más que la capacidad de acelerar. Lo mismo ocurre con la vida. Muchos desarrollan habilidades para avanzar,
pero pocos desarrollan la capacidad de controlarse cuando las emociones aparecen. Y sin ese control, cualquier talento termina convirtiéndose en un riesgo. He visto personas inteligentes destruir oportunidades por no controlar su orgullo. He visto personas capaces de perder relaciones valiosas por no controlar su carácter. He visto individuos talentosos arruinar años de esfuerzo por una decisión impulsiva tomada en pocos minutos. Por eso la calma es tan importante. La calma crea espacio entre lo que sucede y la forma en que respondes. Y en ese pequeño espacio se encuentra tu libertad. Cuando alguien te provoca, tienes una elección. Cuando algo sale mal, tienes una elección. Cuando la vida no sigue tus planes, tienes una elección. La mayoría reacciona automáticamente. El hombre que ha desarrollado dominio propio responde conscientemente. Y esa diferencia cambia destinos. Porque el éxito no depende únicamente de lo que sabes hacer. También depende de lo que eres capaz de controlar dentro de ti. La disciplina, la paciencia, la constancia y la fortaleza emocional nacen del mismo lugar, del dominio sobre uno mismo. Por eso las personas verdaderamente sólidas no viven esclavizadas por sus estados de ánimo. No trabajan solo cuando tienen ganas. No abandonan cuando aparecen dificultades. No se detienen porque las emociones cambian. Han aprendido algo que transforma una vida entera. Las emociones son excelentes compañeras, pero pésimos líderes. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir el control del mundo exterior y comienzas a desarrollar el control más importante de todos. Porque la verdadera calma no consiste en que nada te afecte. Consiste en que nada tenga más poder sobre ti que el que tú decides concederle. Hay algo que muchas personas no entienden acerca de la calma. Creen que la calma aparece cuando los problemas desaparecen. Creen que llegará el día en que todo estará resuelto, las cuentas estarán pagadas, los proyectos funcionando, las relaciones en armonía, y entonces podrán vivir tranquilos. Pero la vida no funciona así. Si esperas que las circunstancias se ordenen para sentir calma, pasarás gran parte de tu vida esperando. La verdadera calma no nace de un mundo perfecto. Nace de una disciplina tan sólida que ninguna circunstancia puede derrumbarla. He observado algo durante años. Cuando una crisis aparece, las personas reaccionan de formas muy distintas. Algunos entran en pánico, otros se paralizan, otros culpan a todo el mundo, pero también existen aquellos que aún en medio de la dificultad mantienen la serenidad, no porque sean más inteligentes, no porque tengan menos problemas, sino porque se han preparado antes de que llegara la tormenta, y esa preparación tiene un nombre: disciplina. La disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es mantener tus principios cuando sería más fácil abandonarlos. Es seguir avanzando cuando la emoción desaparece. Muchos quieren la confianza que da el éxito, pero pocos quieren la disciplina que la construye. Recuerdo observar a personas que admiraba profundamente. Cuando enfrentaban momentos difíciles, parecía que nada las sacudía. Al principio pensé que tenían una fortaleza especial. Con el tiempo, entendí que no era un talento extraordinario. Era el resultado de años haciendo pequeñas cosas correctamente, porque la calma no se improvisa. Nadie desarrolla serenidad en medio de una crisis si pasó años viviendo sin orden. Nadie responde con claridad bajo presión si nunca aprendió a disciplinar su mente en los momentos tranquilos. Es como un atleta. El día de la competencia no descubre su capacidad, la revela. Todo fue construido mucho antes, durante los entrenamientos silenciosos que nadie vio. La vida funciona de la misma manera. La disciplina de levantarte cuando dijiste que te levantarías. La disciplina de cumplir tu palabra. La disciplina de terminar lo que comienzas. La disciplina de controlar tu carácter cuando podrías explotar. La disciplina de seguir aprendiendo cuando nadie te obliga. Todo eso parece pequeño, pero cada una de esas acciones fortalece algo invisible dentro de ti. Y cuando llega una dificultad,
descubres que ya no reaccionas igual, porque la disciplina te da confianza y la confianza genera calma. Sabes que puedes enfrentar el problema porque ya has enfrentado otros antes. Sabes que puedes adaptarte porque has desarrollado hábitos sólidos. Sabes que puedes resistir porque te has entrenado para hacerlo. Por eso las personas disciplinadas rara vez viven dominadas por el miedo. No porque sepan exactamente lo que va a ocurrir mañana, sino porque confían en la persona que se han convertido hoy. Mientras otros buscan seguridad en las circunstancias, ellas la encuentran en su carácter. Y ahí existe una diferencia enorme. Las circunstancias cambian constantemente. La economía cambia. Las personas cambian. Los planes cambian. Pero el carácter construido a través de la disciplina permanece. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir una vida sin problemas y comienzas a construir una versión de ti capaz de enfrentarlos. Porque al final, la calma más fuerte no es la que nace de la comodidad. Es la que nace de saber que, pase lo que pase, tienes la disciplina necesaria para mantenerte firme. Hay una diferencia enorme entre una persona desesperada y una persona preparada. Desde afuera pueden parecer iguales porque ambas desean crecer, ambas tienen metas y ambas quieren avanzar. Pero por dentro funcionan de manera completamente distinta. La desesperación dice, lo necesito ahora. La preparación dice, me estoy convirtiendo en alguien capaz de sostenerlo. Y esa diferencia cambia todo. Vivimos en una época donde muchas personas quieren resultados inmediatos. Quieren éxito sin proceso, reconocimiento sin trabajo silencioso, oportunidades sin preparación previa. Ven a alguien alcanzar una meta y solo observan el momento visible. No ven los años invisibles que hubo detrás. Recuerdo escuchar historias de personas que parecían tener suerte. La gente decía, llegó en el momento correcto, conoció a la persona indicada, tuvo una gran oportunidad. Pero cuando uno observaba con atención, descubría algo interesante. La oportunidad apareció, sí, pero también encontró a alguien preparado para aprovecharla, porque las oportunidades llegan a muchas personas. Lo que cambia es quién está listo para recibirlas. He conocido individuos que pasaban años esperando que algo extraordinario ocurriera. Siempre estaban pendientes de una llamada, de una oferta, de una respuesta, de una circunstancia externa que cambiara su vida. Vivían mirando hacia afuera y mientras esperaban, descuidaban lo único que realmente podían construir, ellos mismos. La desesperación tiene una característica peligrosa. Hace que pongas toda tu atención en lo que aún no tienes. La preparación, en cambio, te obliga a enfocarte en lo que necesitas desarrollar. Uno vive obsesionado con el resultado. El otro trabaja en la causa. Por eso las personas desesperadas suelen sentirse agotadas, porque cada día que pasa sin resultados parece una derrota. Cada retraso se convierte en frustración. Cada obstáculo parece una injusticia. Las personas preparadas viven diferente. Ellas entienden que cada día es una oportunidad para fortalecerse. Aprenden nuevas habilidades, corrigen errores, desarrollan carácter, construyen hábitos. Y aunque los resultados todavía no sean visibles, saben que están avanzando. Es como sembrar un árbol. La persona desesperada cava la tierra todos los días para verificar si la semilla está creciendo. La persona preparada riega, cuida y confía en el proceso. Una destruye lo que intenta construir. La otra permite que el crecimiento ocurra y esto aplica a todas las áreas de la vida. Hay quienes buscan desesperadamente una oportunidad laboral, pero no se preparan profesionalmente. Hay quienes desean relaciones sólidas, pero no trabajan en su carácter. Hay quienes quieren liderazgo, pero evitan la responsabilidad. Quieren el resultado sin convertirse en la persona capaz de sostenerlo. La preparación cambia esa mentalidad. Te enseña que antes de recibir algo grande, debes desarrollar la capacidad para administrarlo, porque el verdadero peligro no es tardar en alcanzar el éxito. El verdadero peligro es alcanzarlo antes de estar listo. Cuando entiendes esto, desaparece gran parte de la ansiedad. Ya no sientes que compites contra el tiempo. Ya no te obsesionas con cuándo llegará la oportunidad. Te concentras en estar preparado cuando llegue. Y algo extraordinario ocurre.
Mientras otros viven persiguiendo resultados, tú comienzas a construir valor. Mientras otros se desesperan por las puertas cerradas, tú te conviertes en alguien capaz de abrirlas. Porque al final el éxito rara vez llega para quien más lo necesita. Llega para quien se preparó lo suficiente para recibirlo. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a desconfiar de la espera. Nos han acostumbrado a la velocidad. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos, crecimiento instantáneo. Si algo tarda demasiado, comenzamos a pensar que algo está mal. Si el progreso no es visible, creemos que estamos perdiendo el tiempo. Pero la vida tiene una forma muy distinta de funcionar. Las cosas más valiosas siempre toman tiempo. Y quien no aprende a esperar, muchas veces tampoco aprende a crecer. Recuerdo observar algo que ocurre constantemente. Hay personas que abandonan sus proyectos no porque sean incapaces de lograrlos, sino porque se cansan de esperar. Comienzan llenas de entusiasmo. Trabajan durante semanas, quizá durante algunos meses, pero cuando los resultados no aparecen con la velocidad que imaginaban, empiezan a dudar. Después llega la frustración. Finalmente abandonan. Y lo más triste es que muchas veces estaban más cerca de lo que creían. Porque el crecimiento real rara vez es visible al principio. Piensa en un agricultor. Después de sembrar una semilla, no sale cada mañana a exigirle que produzca frutos. Entiende que existe un proceso. Sabe que bajo la tierra están ocurriendo cosas que todavía no puede ver. Las raíces están creciendo antes que los frutos. Sin embargo, cuando se trata de nuestras metas, olvidamos esa lógica tan simple. Queremos frutos cuando todavía estamos desarrollando raíces. Queremos reconocimiento cuando todavía estamos aprendiendo. Queremos resultados cuando aún estamos construyendo las capacidades necesarias para sostenerlos. Y entonces aparece la ansiedad. La ansiedad siempre quiere acelerar lo que la sabiduría sabe que necesita tiempo. He conocido personas extremadamente talentosas que perdieron grandes oportunidades por impaciencia. No porque les faltara capacidad, sino porque querían llegar demasiado rápido. Cada día, sin resultados, les parecía una derrota. Cada obstáculo era interpretado como una señal para rendirse. En cambio, las personas que terminan construyendo algo sólido suelen compartir una característica muy particular. Aprendieron a convivir con el proceso. No necesitan ver resultados todos los días para seguir trabajando. No necesitan aplausos constantes para mantenerse comprometidas. No necesitan garantías para continuar avanzando. Han comprendido que el crecimiento más importante ocurre en silencio. Durante años puedes estar desarrollando disciplina, carácter, conocimiento, experiencia y fortaleza emocional sin que nadie lo note. Incluso tú mismo podrías sentir que avanzas poco, pero cada día está agregando algo a tu construcción interior. Y un día ocurre algo interesante. Lo que parecía un avance lento comienza a producir resultados visibles. La gente lo llama éxito repentino, pero tú sabes que no fue repentino, fue acumulativo, fue el resultado de cientos de días donde elegiste continuar cuando era más fácil abandonar. Por eso, aprender a esperar no significa quedarse inmóvil. Significa seguir caminando sin desesperarse por la distancia que aún falta recorrer. Significa confiar en el trabajo que estás haciendo hoy, aunque todavía no puedas ver completamente sus frutos. Porque la paciencia no consiste en esperar sin hacer nada. Consiste en seguir creciendo mientras esperas. Y cuando aprendes esa lección, descubres que el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en uno de tus mejores aliados. Porque quien aprende a esperar con disciplina, también aprende a convertirse en la persona que su futuro necesita. Si observas con atención la historia de tu vida, descubrirás algo interesante. Tu destino no ha sido definido por cientos de decisiones. Ha sido definido por unas pocas. Algunas tomaron apenas unos minutos, otras quizás unos segundos. Pero sus consecuencias se extendieron durante años. La persona con la que decidiste relacionarte, el trabajo que aceptaste o rechazaste,
el momento en que decidiste continuar o rendirte, la conversación que elegiste tener o evitar. Muchas veces, una sola decisión cambia una dirección completa. Por eso quiero que entiendas algo importante. La calidad de tu vida está profundamente relacionada con la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones depende del estado de tu mente. Cuando la mente está alterada, las decisiones se vuelven peligrosas. Cuando está dominada por el miedo, ve amenazas donde no existen. Cuando está dominada por la ira, destruye lo que después intenta reconstruir. Cuando está dominada por la ansiedad, se precipita. Y cuando está dominada por el orgullo, deja de escuchar. Por eso las emociones intensas son excelentes señales, pero malos consejeros. Recuerdo haber visto personas tomar decisiones importantes en momentos de frustración. Renunciaban a proyectos valiosos porque estaban cansadas. Terminaban relaciones por una discusión pasajera. Abandonaban metas porque atravesaban una temporada difícil. Meses después, muchas de ellas reconocían que el problema no era la situación. El problema era el estado emocional desde el que habían decidido. Y eso ocurre más de lo que imaginamos, porque una mente acelerada busca alivio inmediato. Una mente tranquila busca soluciones reales. Esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar por completo el resultado de una vida. Piensa en un capitán navegando durante una tormenta. Si entra en pánico, cada ola parecerá una amenaza mortal. Si pierde la calma, puede tomar decisiones impulsivas que empeoren el problema. Pero si conserva la claridad, puede analizar la situación, ajustar el rumbo y atravesar la dificultad. La tormenta es la misma, lo que cambia es la mente que la enfrenta. La vida también funciona así. Los problemas llegan para todos, las pérdidas llegan para todos, los momentos de incertidumbre llegan para todos, pero no todos responden igual. Algunos reaccionan desde el miedo, otros responden desde la calma. Y son esas respuestas las que terminan construyendo destinos distintos. Por eso la calma no es simplemente una herramienta para sentirte mejor. Es una herramienta para pensar mejor. Cuando tu mente está tranquila, escuchas más y supones menos. Observas más y reaccionas menos. Analizas más y te precipitas menos. Comienzas a distinguir entre lo que parece urgente y lo que realmente importa. Y esa claridad te permite tomar decisiones que muchas personas nunca logran ver. He aprendido que las mejores decisiones rara vez nacen del ruido, nacen del silencio. Nacen de esos momentos donde te detienes, respiras y observas la realidad sin que las emociones la distorsionen. Porque cuando la mente está en paz, la realidad se vuelve más clara. Y cuando la realidad se vuelve más clara, las decisiones se vuelven más sabias. Al final, no son las circunstancias las que cambian tu destino, son las decisiones que tomas dentro de ellas. Y las decisiones más poderosas siempre nacen de una mente que ha aprendido a permanecer en calma. Hay una trampa silenciosa que roba la calma de muchas personas sin que siquiera se den cuenta. No hace ruido, no aparece como un problema evidente, pero poco a poco consume la confianza, la gratitud y el propósito. Esa trampa se llama comparación. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de motivación. Muchas personas creen que compararse constantemente las ayudará a mejorar. Observan la vida de otros, sus logros, sus resultados, sus avances. Piensan que eso las impulsará a crecer. Pero lo que ocurre muchas veces es exactamente lo contrario. Porque cuando tu mirada está puesta permanentemente en el camino de otra persona, comienzas a perder de vista el tuyo. He visto personas talentosas sentirse fracasadas simplemente porque alguien avanzó más rápido. He visto personas con grandes capacidades dejar de valorar sus propios progresos porque estaban demasiado ocupadas observando los resultados de otros. Y entonces ocurre algo muy extraño. Empiezan a medir su vida con reglas que nunca fueron diseñadas para ellas. La comparación tiene una característica injusta. Siempre te hace comparar tu realidad completa con la apariencia parcial de alguien más. Tú conoces tus miedos, tus errores, tus dificultades
y tus dudas, pero de la otra persona solo ves sus victorias, solo ves los resultados visibles, solo ves la parte del escenario iluminada por los reflectores, no ves las luchas que ocurrieron detrás, no ves los años de esfuerzo, no ves las noches de incertidumbre, no ves los sacrificios y aún así decides juzgarte utilizando una información incompleta. Recuerdo escuchar a alguien decir, siento que voy atrasado en la vida. Le pregunté algo muy simple, ¿atrasado respecto a quién? Se quedó pensando, porque la mayoría de las veces ni siquiera sabemos quién estableció el calendario que estamos intentando seguir. Nos comparamos con amigos, compañeros, colegas o personas que vemos en internet, pero olvidamos algo fundamental. Cada ser humano tiene una historia diferente, una preparación diferente y un propósito diferente. La naturaleza nos enseña esto constantemente. Un árbol de bambú y un roble no crecen al mismo ritmo. Sin embargo, ninguno está equivocado por hacerlo de manera distinta. El problema comienza cuando el bambú intenta convertirse en roble o cuando el roble intenta crecer como bambú. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando te comparas demasiado, comienzas a perseguir metas que quizá nunca fueron tuyas. Tomas decisiones para impresionar en lugar de construir. Cambias de dirección para encajar en expectativas ajenas. Y poco a poco pierdes conexión con tu verdadero propósito. Por eso, la comparación no solo roba la paz, también debilita la dirección. Porque una persona confundida acerca de quién es, termina viviendo para demostrar algo a los demás. En cambio, una persona que ha encontrado su propósito deja de competir constantemente. No porque haya perdido ambición, sino porque ha encontrado claridad. Entiende que su única competencia real es la persona que fue ayer. Cada día busca mejorar un poco más, aprender un poco más, crecer un poco más. Y eso es suficiente. Cuando dejas de mirar obsesivamente el camino de otros, recuperas energía para caminar el tuyo. Recuperas enfoque, recuperas gratitud, recuperas tranquilidad, porque la paz comienza el día que entiendes que no naciste para vivir la vida de alguien más. Naciste para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hay algo que la mayoría de las personas sobreestima y algo que subestima profundamente. Sobreestima el poder de la motivación y subestima el poder de la constancia. Vivimos rodeados de historias que celebran momentos extraordinarios. Nos muestran al atleta levantando el trofeo, al empresario alcanzando el éxito o al artista recibiendo reconocimiento. Pero casi nunca nos muestran los miles de días normales que hicieron posible ese momento. Y esa es una de las razones por las que muchas personas se frustran, porque se enamoran del impulso, pero abandonan la constancia. Todos hemos experimentado momentos de gran motivación. Esos días en los que sentimos que podemos cambiar nuestra vida por completo. Comenzamos un proyecto, hacemos planes, establecemos metas y prometemos que esta vez será diferente. El problema es que la emoción siempre tiene fecha de vencimiento. Llega un momento en que el entusiasmo disminuye, la novedad desaparece, los resultados todavía no son visibles y es ahí donde la mayoría se detiene. No porque el objetivo sea imposible, sino porque dependían de una emoción que nunca fue diseñada para durar. He observado esto muchas veces. Personas que trabajan intensamente durante una semana y luego desaparecen durante un mes. Personas que avanzan con enorme energía durante unos días y después abandonan cuando aparece la primera dificultad. Y después se preguntan, ¿por qué no obtienen resultados? La respuesta suele ser simple, porque el éxito no responde a esfuerzos esporádicos, responde a esfuerzos constantes. Piensa en el agua cayendo sobre una roca. Un solo golpe no produce ningún cambio visible, 10 golpes tampoco, incluso 100 pueden parecer insuficientes, pero con el tiempo, esa misma agua termina transformando la piedra, no porque sea más fuerte, sino porque es constante. La vida funciona de la misma manera. No es una decisión extraordinaria la que cambia tu destino. Son cientos de decisiones pequeñas, repetidas durante años. Levantarte
cuando dijiste que lo harías, cumplir tu palabra, leer unas páginas más, aprender algo nuevo, ahorrar un poco, practicar una habilidad, mantener la calma en una situación difícil. Ninguna de esas acciones parece espectacular por sí sola, pero juntas crean una transformación enorme. Recuerdo escuchar a alguien decir que quería cambiar su vida rápidamente. Le respondí algo que quizá no esperaba. Las cosas verdaderamente importantes casi nunca cambian rápido. El carácter no se construye rápido. La confianza no se construye rápido. La credibilidad no se construye rápido. Todo lo valioso necesita repetición, necesita tiempo, necesita paciencia y sobre todo necesita constancia. Por eso las personas más sólidas no dependen de sentirse motivadas todos los días. Han aprendido a actuar incluso cuando no tienen ganas. Han entendido que la disciplina mantiene vivo lo que la emoción inició. Mientras otros avanzan impulsados por momentos pasajeros, ellas avanzan impulsadas por compromisos permanentes. Y ahí aparece una ventaja silenciosa, porque el impulso puede hacerte comenzar, pero solo la constancia puede llevarte hasta el final. Al final de los años, no triunfa quien tuvo más motivación, triunfa quien tuvo la serenidad suficiente para seguir avanzando cuando la motivación desapareció. Después de hablar de la prisa, del control, de la disciplina, de la paciencia y de la constancia, llegamos a una comprensión que para mí es una de las más importantes de todas. Muchas personas creen que el éxito consiste en llegar, pero muy pocas se preguntan si serán capaces de permanecer allí cuando lleguen. Y esa pregunta cambia completamente la conversación, porque alcanzar algo y sostenerlo son dos desafíos distintos. He visto personas conseguir dinero y perder la tranquilidad. He visto personas alcanzar reconocimiento y perder su identidad. He visto personas lograr metas que persiguieron durante años y descubrir, una vez obtenidas, que seguían sintiéndose vacías. Y entonces comprendí algo que vale la pena recordar. El éxito exterior nunca puede compensar el caos interior. Puedes construir una gran empresa y vivir en ansiedad. Puedes alcanzar posiciones importantes y seguir sintiéndote inseguro. Puedes acumular logros y continuar en guerra contigo mismo. Por eso, el verdadero desafío no es únicamente crecer por fuera, es crecer por dentro al mismo tiempo. Porque si tu mundo interior no evoluciona al ritmo de tus resultados, tarde o temprano aparecerá el desequilibrio. La calma de la que hemos hablado durante todo este camino no es simplemente una herramienta para enfrentar problemas. Es el fundamento que permite sostener cualquier éxito sin perderte en el proceso. Cuando una mente está en paz, deja de buscar validación constante, deja de depender de la aprobación de los demás para sentirse valiosa, deja de correr detrás de cada oportunidad por miedo a quedarse atrás. Empieza a elegir con claridad, empieza a actuar con propósito, empieza a vivir desde la convicción y no desde la necesidad. Y esa diferencia transforma todo. Recuerdo observar a personas que admiraba profundamente. Lo que más me impresionaba no eran sus logros, era su serenidad. Podían enfrentar presión sin desesperarse. Podían atravesar dificultades sin perder el equilibrio. Podían recibir reconocimiento sin volverse arrogantes y podían enfrentar fracasos sin destruirse emocionalmente. No era casualidad. Habían aprendido a construir primero una mente fuerte y después una vida fuerte. Porque una mente en paz tiene algo que ninguna circunstancia puede otorgar. Tiene estabilidad. Y cuando existe estabilidad interna, las decisiones mejoran, las relaciones mejoran, el liderazgo mejora y la capacidad de enfrentar los desafíos también mejora. Por eso la verdadera riqueza no es tener más, es necesitar menos para sentirte completo. La verdadera libertad no es controlar todas las circunstancias, es conservar tu paz, incluso cuando las circunstancias cambian. El verdadero éxito no es llegar más lejos que los demás, es poder llegar lejos sin abandonar quién eres. Y cuando comprendes esto, desaparece gran parte de la presión que te acompañó durante años. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Ya no necesitas competir con todo el mundo. Ya no necesitas correr desesperadamente detrás de la vida. Simplemente continúas creciendo, aprendiendo y construyendo con serenidad,
porque sabes que lo más importante ya no está afuera, está dentro de ti. Y cuando una mente aprende a vivir en paz, el éxito deja de ser una meta que persigues y se convierte en una consecuencia natural de la persona en la que te has convertido. Porque el éxito que realmente perdura siempre nace de una mente que ha encontrado la paz consigo misma. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad lo importante no es el final del discurso, sino el inicio de lo que haces con lo que has entendido. Porque hoy hemos hablado de algo que no siempre es cómodo aceptar, que muchas veces no es la vida la que está en caos, sino la mente con la que la estamos viviendo. Hemos visto cómo la prisa roba la claridad, cómo el control excesivo genera ansiedad, cómo la comparación debilita el propósito y cómo la constancia silenciosa construye lo que el impulso nunca puede sostener. Y si todo esto se resume en una sola idea, sería esta: no necesitas una vida más rápida, necesitas una mente más tranquila. La calma no es un lujo reservado para unos pocos, es una decisión diaria, es la capacidad de detenerte antes de reaccionar, de pensar antes de hablar, de observar antes de juzgar y de continuar incluso cuando no todo es perfecto. Quizá hoy te das cuenta de que has estado corriendo mucho tiempo sin una dirección clara, o quizás entiendes que has intentado controlar demasiado lo que nunca estuvo en tus manos. Si es así, no lo veas como un fracaso. Míralo como un punto de partida, porque cada transformación real comienza en el momento en que decides cambiar la forma en que respondes a la vida. No necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas competir con el ritmo de otros. No necesitas vivir con la urgencia constante de llegar antes. Lo que necesitas es aprender a sostenerte en calma mientras avanzas. Si algo quiero que te lleves hoy, es esto. La vida no se acelera para recompensar la ansiedad. La vida responde a la claridad. Y la claridad solo aparece cuando decides hacer espacio dentro de ti. Así que desde este momento, elige con conciencia. Respira antes de actuar. Piensa antes de reaccionar. Y recuerda que lo más poderoso no es moverte más rápido, sino moverte con propósito. Porque al final, el verdadero éxito no es llegar a un lugar externo, es llegar a un estado interno donde ya no necesitas correr para sentirte en paz. ¿Qué pasaría si te dijera que la diferencia entre una persona que transforma su vida y una que permanece atrapada durante años en los mismos problemas no está en lo que hace durante el día, sino en lo que hace durante los últimos minutos antes de dormir? La mayoría de las personas cree que el éxito se construye únicamente cuando el sol está arriba, cuando se trabaja, se estudia, se emprende o se lucha por una meta. Sin embargo, muy pocos entienden que el día realmente termina de la misma manera en que comenzará el siguiente. La calidad de tu mañana depende de la calidad de tu noche. Tu actitud de mañana depende de los pensamientos que alimentes antes de cerrar los ojos. Tu disciplina de mañana depende de las decisiones que tomes cuando nadie te está observando. Por eso existen personas que parecen avanzar constantemente mientras otras sienten que corren sin llegar a ningún lugar. No es porque unos tengan más talento, no es porque unos hayan nacido con ventajas extraordinarias. Es porque algunos han aprendido a dominar un hábito que ocurre en silencio, lejos de los aplausos, lejos de las cámaras y lejos de la validación de los demás. Tú puedes engañar al mundo durante el día. Puedes aparentar seguridad aunque tengas miedo. Puedes aparentar disciplina aunque estés improvisando. Puedes aparentar confianza aunque por dentro estés lleno de dudas. Pero cuando llega la noche te encuentras frente a la persona más importante de tu vida, tú mismo. En ese instante desaparecen las excusas, desaparecen las comparaciones y desaparece el ruido exterior. Solo quedas tú frente a tus decisiones. Y es precisamente ahí donde comienza la construcción de una vida diferente, porque las personas exitosas no esperan a que llegue la motivación para actuar. Ellas entienden que la motivación es inestable, que aparece y desaparece según las circunstancias. Por eso construyen hábitos. Los hábitos son más fuertes que las emociones. Los hábitos siguen funcionando incluso cuando no tienes ganas. Los hábitos siguen avanzando cuando el entusiasmo desaparece. Y existe un hábito nocturno que tiene el poder de cambiar completamente la dirección de tu vida. La mayoría de las personas termina el día consumiendo información sin control. Pasan de una red social a otra, de un video a otro, de una noticia a otra. Llegan a la cama con la mente saturada de problemas ajenos, de comparaciones innecesarias y de preocupaciones que ni siquiera les pertenecen. Entonces, cierran los ojos, esperando descansar, pero su mente continúa trabajando.
siguen pensando en aquello que salió mal, siguen recordando errores, siguen imaginando escenarios negativos y sin darse cuenta, programan su mente para repetir exactamente los mismos comportamientos al día siguiente. Lo que alimentas antes de dormir se convierte en la materia prima de tus pensamientos futuros. Lo que repites constantemente termina formando tu identidad. Si cada noche alimentas el miedo, despertarás con miedo. Si cada noche alimentas la duda, despertarás con duda. Si cada noche alimentas la frustración, despertarás con frustración. Ahora piensa en algo diferente. Imagina que antes de dormir dedicas unos minutos a revisar tu día con honestidad. No para castigarte, no para juzgarte, no para sentir culpa, sino para aprender. Las personas exitosas tienen la capacidad de observar sus acciones sin convertirse en víctimas de sus errores. Entienden que equivocarse es parte del proceso, pero repetir los mismos errores sin reflexionar es una elección. Por eso cada noche realizan una evaluación personal. Se preguntan qué hicieron bien, se preguntan qué pueden mejorar, se preguntan qué decisión tomarán mañana para acercarse un poco más a sus objetivos. Parece algo sencillo, pero tiene un impacto enorme, porque aquello que analizas conscientemente deja de controlarte inconscientemente. Tú no cambias tu vida de golpe. Tú cambias tu vida cuando mejoras pequeñas decisiones repetidas diariamente. Una persona que mejora apenas un poco cada día puede parecer igual durante semanas, incluso durante meses. Pero llega un momento en que la acumulación de esas pequeñas mejoras genera una diferencia imposible de ignorar. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Pequeñas negligencias repetidas diariamente terminan convirtiéndose en grandes problemas. Por eso el hábito nocturno es tan poderoso, porque te permite corregir el rumbo antes de desviarte demasiado. Te permite detectar errores mientras todavía son pequeños. Te permite ajustar tus acciones antes de que las consecuencias se vuelvan difíciles de manejar. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero viven sin dirección. Se levantan reaccionando a lo que sucede, trabajan reaccionando a las urgencias, terminan el día reaccionando al cansancio. Nunca se detienen a pensar hacia dónde van realmente. Y cuando pasan los años, descubren que han recorrido una gran distancia, pero no necesariamente en la dirección correcta. El hábito nocturno rompe ese ciclo. Te obliga a detenerte, te obliga a pensar, te obliga a tomar conciencia de quién eres y de quién te estás convirtiendo. Porque el crecimiento personal no ocurre por accidente. El crecimiento personal ocurre cuando existe intención. Existe una frase que refleja una realidad muy profunda. La disciplina es recordar lo que quieres. Cada noche tienes la oportunidad de recordar aquello que realmente importa. Tus metas, tus sueños, tus compromisos, tus responsabilidades. Cuando haces esto, tu mente comienza a alinearse con tus objetivos. Dejas de actuar únicamente por impulso y comienzas a actuar con propósito. Entonces las decisiones pequeñas adquieren un significado diferente. Levantarte temprano deja de ser una obligación, se convierte en una inversión. Estudiar deja de ser una carga, se convierte en una herramienta. Trabajar deja de ser un sacrificio, se convierte en un paso más hacia la vida que deseas construir. Las personas exitosas entienden algo que muchos ignoran. El éxito no es un evento, es una acumulación. Nadie se vuelve disciplinado en un solo día. Nadie desarrolla carácter en una sola semana. Nadie construye una mentalidad fuerte de manera instantánea. Todo ocurre gradualmente, todo ocurre a través de acciones repetidas. Y precisamente por eso los últimos minutos antes de dormir son tan importantes, porque representan una oportunidad diaria para fortalecer tu mentalidad, una oportunidad diaria para entrenar tu enfoque, una oportunidad diaria para recordar quién quieres llegar a ser. Cuando tú comienzas a practicar este hábito, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir mayor claridad, empiezas a identificar con más facilidad aquello que te distrae, empiezas a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos, descubres que muchas de las barreras que parecían externas en realidad estaban dentro de tu forma de pensar, descubres que gran parte del crecimiento consiste en gobernarte a ti mismo, y cuando logras gobernarte a ti mismo, el mundo exterior deja de tener tanto poder sobre tus emociones y tus decisiones. Aquí es donde comienza la verdadera transformación, no cuando consigues más dinero, no cuando obtienes reconocimiento, no cuando los demás aprueban tus decisiones.
La verdadera transformación comienza cuando desarrollas la capacidad de observar tu vida conscientemente y dirigirla con intención. Ese es el hábito nocturno que separa a los exitosos de los demás. No porque sea complicado, no porque requiera recursos extraordinarios, sino porque muy pocas personas tienen la disciplina suficiente para practicarlo constantemente. Y precisamente cuando empiezas a entender el poder de esta práctica diaria, descubres que existe un segundo elemento que multiplica sus resultados y que puede convertir una simple reflexión nocturna en una herramienta capaz de transformar completamente tu mentalidad y tu futuro. Ese segundo elemento consiste en algo que parece simple, pero que tiene un poder extraordinario: terminar cada noche definiendo de manera clara quién quieres ser al día siguiente. La mayoría de las personas se acuesta esperando que la mañana les traiga energía, enfoque y motivación. Confían en que despertarán con ganas de hacer aquello que hoy no hicieron. Esperan que la disciplina aparezca como por arte de magia. Esperan que el cambio llegue solo porque lo desean, pero la realidad funciona de otra manera. No te conviertes en una persona diferente porque lo deseas intensamente. Te conviertes en una persona diferente cuando comienzas a actuar repetidamente como la persona que quieres llegar a ser. Y todo comienza en tu mente antes de convertirse en una acción visible. Cuando llega la noche, tienes una oportunidad que pocas personas aprovechan. Puedes elegir conscientemente cuál será tu actitud para enfrentar el siguiente día. Puedes decidir que mañana actuarás con más responsabilidad. Puedes decidir que mañana dejarás de posponer aquello que sabes que debes hacer. Puedes decidir que mañana no reaccionarás con enojo ante cualquier dificultad. Esa decisión parece insignificante, pero genera un efecto poderoso porque tu mente siempre busca coherencia con aquello que considera importante. Cuando defines claramente tu intención antes de dormir, comienzas a preparar tu comportamiento para actuar en esa dirección. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo repetitivo porque nunca se toman el tiempo de diseñar sus días. Simplemente reaccionan a las circunstancias. Si algo sale mal, se frustran. Si alguien los critica, se desaniman. Si aparece una dificultad inesperada, abandonan sus planes. Su estado emocional depende completamente de lo que ocurre a su alrededor. Pero cuando desarrollas este hábito nocturno, sucede algo diferente. Empiezas a construir una estabilidad interna. Dejas de depender tanto de las circunstancias externas porque ya tienes una dirección definida. Sabes lo que quieres hacer, sabes quién quieres ser, sabes cuál es tu siguiente paso. Piensa por un momento en la diferencia entre un barco que navega con rumbo definido y otro que simplemente flota siguiendo las corrientes. Ambos pueden moverse, ambos pueden recorrer grandes distancias, pero solo uno llegará al destino que eligió. Lo mismo ocurre contigo. Puedes trabajar mucho, puedes esforzarte mucho e incluso puedes mantenerte ocupado todo el día. Sin embargo, si no tienes claridad sobre la dirección que estás tomando, corres el riesgo de avanzar sin acercarte realmente a tus objetivos. Por eso las noches son tan importantes, porque te permiten corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Existe algo que las personas exitosas comprenden profundamente. El crecimiento no ocurre únicamente cuando haces las cosas bien. También ocurre cuando aprendes de aquello que hiciste mal. Sin embargo, para aprender necesitas reflexionar, necesitas observar, necesitas detenerte lo suficiente para identificar qué funcionó y qué no funcionó. La mayoría evita este proceso porque resulta incómodo. Es más fácil distraerse, es más fácil culpar a otros, es más fácil encontrar excusas, pero las excusas tienen una característica peligrosa: te hacen sentir mejor sin hacerte mejorar. Te ofrecen alivio momentáneo mientras mantienen intacto el problema. Cada noche tienes dos opciones. Puedes terminar el día justificando tus resultados o puedes terminar el día aprendiendo de ellos. Una opción alimenta tu ego, la otra fortalece tu carácter. Una opción te mantiene donde estás, la otra te acerca a donde quieres llegar. Las personas exitosas no son perfectas. Cometen errores como cualquier otra persona. También tienen días difíciles. También enfrentan fracasos. También experimentan dudas. La diferencia es que utilizan cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. No desperdician sus errores, los convierten en lecciones. Cuando comienzas a practicar este hábito de manera constante, empiezas a desarrollar una cualidad extremadamente valiosa,
la autoconciencia. Comienzas a entender mejor tus fortalezas. Comienzas a identificar tus debilidades. Descubres cuáles son los hábitos que te impulsan y cuáles son los hábitos que te frenan. Y cuando tienes esa claridad, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes. Porque no puedes mejorar aquello que no reconoces. No puedes corregir aquello que ignoras. No puedes transformar una realidad que ni siquiera estás dispuesto a observar. Hay personas que pasan años esperando que aparezca una oportunidad extraordinaria para cambiar sus vidas. Esperan el trabajo perfecto. Esperan el momento ideal, esperan las condiciones adecuadas, esperan sentirse preparados. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años. Y aquello que soñaban permanece exactamente en el mismo lugar. Las personas que logran resultados diferentes entienden que el cambio raramente comienza con grandes acontecimientos. Generalmente comienza con pequeñas decisiones repetidas todos los días. Y una de las más importantes ocurre justo antes de dormir. Porque cuando terminas la noche revisando tus acciones, agradeciendo tus avances y definiendo claramente tus prioridades para el día siguiente, estás entrenando tu mente para vivir con intención. Estás desarrollando enfoque, estás fortaleciendo disciplina, estás construyendo una identidad más fuerte. Poco a poco dejas de verte como alguien que simplemente desea cambiar y comienzas a verte como alguien que realmente está cambiando. Y aquí aparece otro aspecto fundamental. Muchas personas creen que el éxito consiste únicamente en lograr metas externas. Piensan en dinero, reconocimiento, posiciones o resultados visibles. Pero existe una victoria mucho más importante que ocurre antes que todas las demás. La victoria sobre ti mismo, la capacidad de cumplir tu palabra, la capacidad de actuar aunque no tengas ganas, la capacidad de mantenerte firme cuando las emociones cambian. Esa es la base sobre la que se construye cualquier éxito duradero. Cada vez que terminas tu noche con claridad y propósito, fortaleces esa capacidad, le demuestras a tu mente que eres una persona comprometida con su crecimiento, le demuestras que tus objetivos son importantes, le demuestras que no vas a vivir reaccionando a las circunstancias. Y cuanto más repites este proceso, más natural se vuelve. Lo que antes requería esfuerzo comienza a convertirse en parte de tu identidad. Entonces ocurre algo extraordinario. Empiezas a notar cambios que van mucho más allá de la productividad o los resultados. Comienzas a sentir mayor confianza, mayor tranquilidad, mayor control sobre tu vida, porque ya no dependes exclusivamente de la suerte ni de las condiciones externas. Sabes que cada día estás construyendo algo valioso. Sabes que cada noche estás fortaleciendo la persona en la que te quieres convertir. Y es precisamente en ese punto donde la mayoría abandona o donde los verdaderamente comprometidos dan el siguiente paso. Porque existe una última pieza de este hábito nocturno que transforma una simple rutina en una poderosa herramienta de cambio personal, una práctica capaz de modificar tu manera de pensar, de actuar y de enfrentar el futuro. La última pieza de este hábito nocturno es la más poderosa de todas porque no tiene que ver únicamente con analizar tu día ni con planificar el siguiente. Tiene que ver con algo mucho más profundo: aprender a cerrar cada jornada en paz contigo mismo. Muchas personas llegan a la noche cargando frustraciones, resentimientos, culpas y preocupaciones que arrastran desde hace meses o incluso años. Se acuestan físicamente cansadas, pero mentalmente siguen luchando. Su cuerpo intenta descansar mientras su mente continúa atrapada en conversaciones pasadas, errores cometidos o problemas que todavía no han ocurrido. Sin darse cuenta, convierten la noche en una extensión de sus conflictos. Y cuando esto sucede, el descanso pierde calidad, la energía disminuye y la claridad mental se debilita. Por eso, las personas que logran construir una vida extraordinaria desarrollan la capacidad de terminar el día liberando aquello que no pueden controlar y enfocándose en aquello que sí pueden mejorar. Tú no tienes control absoluto sobre todo lo que ocurre a tu alrededor. No puedes controlar las opiniones de los demás. No puedes controlar todas las circunstancias. No puedes controlar cada obstáculo que aparece en tu camino. Pero sí puedes controlar la manera en que interpretas lo que sucede. Sí puedes controlar las decisiones que tomas. Sí puedes controlar tu actitud frente a la adversidad.
Cuando entiendes esto, dejas de desperdiciar energía luchando contra aquello que está fuera de tu alcance y comienzas a invertirla en aquello que realmente puede transformar tu realidad. Esa es una de las mayores diferencias entre una mentalidad fuerte y una mentalidad débil. La mentalidad débil busca culpables. La mentalidad fuerte busca responsabilidades. Cada noche tienes la oportunidad de recordarte que el día ya terminó. Lo bueno ya pasó. Lo malo también. Lo único que realmente importa ahora es lo que harás con las lecciones que ese día te dejó. Si cometiste errores, aprende. Si obtuviste resultados positivos, agradece. Si enfrentaste dificultades, fortalécete. Pero no te quedes atrapado reviviendo una y otra vez aquello que ya no puedes cambiar. El pasado solo tiene poder sobre ti cuando decides llevarlo contigo constantemente. Las personas exitosas entienden que mirar atrás es útil únicamente cuando sirve para aprender, no cuando sirve para sufrir. Existe una razón por la que tantas personas permanecen estancadas durante años. No es falta de inteligencia, no es falta de capacidad. Muchas veces es porque viven enfocadas en aquello que perdieron en lugar de concentrarse en aquello que todavía pueden construir. Gastan su energía lamentando oportunidades desperdiciadas mientras dejan escapar las oportunidades que tienen enfrente. Pero cuando desarrollas este hábito nocturno, tu perspectiva cambia. Empiezas a comprender que cada día representa una nueva oportunidad para corregir errores, para crecer y para acercarte a tus objetivos. Comienzas a entender que tu futuro no depende únicamente de lo que ocurrió ayer, sino principalmente de las decisiones que tomes mañana. Y aquí aparece una práctica que puede cambiar profundamente tu mentalidad: la gratitud consciente. No la gratitud superficial que repite palabras sin sentirlas. La gratitud auténtica que reconoce el valor de lo que ya existe en tu vida. Porque mientras muchas personas terminan el día pensando únicamente en aquello que les falta, las personas fuertes también reconocen aquello que ya poseen. Reconocen las oportunidades que tienen. Reconocen las lecciones aprendidas. Reconocen los pequeños avances que otros pasarían por alto. Esto no significa conformarse, significa desarrollar una mentalidad capaz de construir desde la abundancia en lugar de vivir permanentemente desde la carencia. Cuando agradeces conscientemente antes de dormir, entrenas tu mente para identificar posibilidades en lugar de obstáculos. Empiezas a notar recursos que antes ignorabas. Empiezas a valorar capacidades que dabas por sentadas. Empiezas a descubrir que tienes más herramientas de las que imaginabas para construir la vida que deseas. Y cuando una persona reconoce su capacidad, deja de sentirse víctima de las circunstancias. Comienza a convertirse en protagonista de su propia historia. Por eso este hábito nocturno es tan transformador, porque no se trata simplemente de dormir mejor, se trata de pensar mejor, se trata de decidir mejor, se trata de vivir con más intención. Cada noche te ofrece la posibilidad de detenerte unos minutos para evaluar tu camino, aprender de tus errores, agradecer tus avances, definir tus prioridades y liberar aquello que no puedes controlar. Parece poco, apenas unos minutos, pero esos minutos acumulados durante semanas, meses y años terminan moldeando tu carácter, fortaleciendo tu disciplina y transformando tu destino. La mayoría seguirá viviendo de forma automática, seguirá terminando el día consumiendo distracciones, seguirá dejando que el ruido del mundo ocupe cada espacio de su mente. Seguirá esperando resultados diferentes mientras mantiene exactamente los mismos hábitos. Pero tú tienes una elección. Puedes continuar haciendo lo mismo o puedes comenzar a utilizar cada noche como una herramienta de crecimiento personal. Puedes seguir reaccionando a la vida o puedes empezar a dirigirla conscientemente. Recuerda esto: el éxito rara vez se construye en momentos espectaculares. Generalmente se construye en momentos silenciosos. Se construye cuando nadie te observa. Se construye cuando tomas decisiones que no generan aplausos inmediatos. Se construye cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie lo reconozca. Y uno de esos momentos ocurre cada noche, justo antes de dormir. Ahí es donde fortaleces tu mente. Ahí es donde corriges tu rumbo. Ahí es donde preparas la persona que despertarás al día siguiente. Esta misma noche tienes una oportunidad. Antes de cerrar los ojos, apaga las distracciones durante unos minutos. Pregúntate qué aprendiste hoy. Pregúntate qué puedes mejorar mañana. Agradece aquello que ya tienes.
Libera aquello que no puedes controlar y define una acción concreta que realizarás al despertar. Hazlo una noche, luego otra, después otra más. No busques resultados inmediatos, busca consistencia, porque la consistencia siempre termina venciendo a la intensidad pasajera. Dentro de algunos meses mirarás hacia atrás y descubrirás algo extraordinario. No habrá ocurrido un milagro de un día para otro, no habrá aparecido una solución mágica. Lo que habrá sucedido es algo mucho más poderoso. Te habrás convertido en una versión más disciplinada, más consciente, más fuerte y más enfocada de ti mismo. Y cuando una persona cambia desde dentro, los resultados externos inevitablemente comienzan a cambiar también. Así que esta noche no te duermas igual que ayer. Utiliza esos últimos minutos con propósito. Convierte tu noche en el lugar donde comienza tu próximo nivel. Porque las personas exitosas no esperan un futuro mejor, lo construyen. Y muchas veces empiezan a construirlo exactamente en el momento en que los demás simplemente se van a dormir.